Bueno, hola, ¿cómo están? Qué bueno poder estar de nuevo en este lugar, qué bueno poder estar con ustedes en este viernes de milagro, compartir, tener este tiempo de coinonía. Y la verdad, primeramente quiero agradecerle a mis pastores por la oportunidad que me dan de nuevo y esa confianza de poder enseñarles a ustedes en este tiempo. Venimos compartiendo un excelente tema. Yo creo que ha sido algo como que te arranca la cabeza, como que tú dices, ¿qué pasó acá? Y ese título que le dio Pastor Juan a esta serie, yo creo que es algo que nos va a poder marcar y que nos va a poder hacer entender todo lo que la fe significa. Y ese título de fenómenos es espectacular, cabe de 10 en todo lo que estamos hablando. Y bueno, yo quiero que hoy vos puedas tomar apuntes, que escribas allí, que allí en tu Biblia subrayes, porque créeme que Dios va a estar hablando a tu vida de una manera sobrenatural. Y bueno, vamos a comenzar a seguir allí hablando de esta serie de fenómenos. Y bueno, yo quiero recordarte este versículo clave, el versículo con el que comenzó todo esto, que es Génesis 2.7. Génesis 2.7, y yo te la voy a leer de la versión NBB, que es una versión que es muy claro lo que dice. Dice, entonces Dios, el Señor, formó del cuerpo del hombre polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Fue así como el hombre se convirtió en un ser vivo. Impresionante cómo aquí Dios nos enseña lo que es la fe, lo que significa el poder que Él tiene, lo que significa todo lo que Él es para nosotros. Y aquí esta parte de que Él sopló, Él dio, es algo que nosotros tenemos que gozarnos, porque nosotros somos parte de ese aliento de vida, de ese soplo, de aquello de lo que no se veía, Él formó algo sobrenatural, que somos vos y yo. Y sabes, en estos tiempos es bueno entender lo que es un fenómeno, porque estamos pasando tiempos donde de pronto en tu país y en mi país, donde yo estoy viendo, aquí en la Argentina, estamos pasando por situaciones donde la gente se está volviendo a como a tener miedo y volverse como a ser introvertidos por la cuestión del virus y se olvidan de lo que es la fe y comienzan a dejar de vivir en fe, a comenzar a vivir en miedo y en temor. Y creo que Pastor Juan nos enseñó muy claro lo que significaba esto, pero también yo quiero invitarte a que veas la prédica de nuestro pastor Edison que se mandó este domingo. Fue espectacular, una prédica donde nos enseña a no tener miedo, a no vivir miedo en estos momentos de pandemia. Así que si no la has visto, yo te invito a que vayas a nuestras redes sociales y allí la puedas ver porque ya se encuentra. Así que si no la has visto, ve y la miras. Y bueno, hoy yo les voy a hablar sobre una fe algo rara, una fe radioactiva. ¿Cómo así? ¿Una fe radioactiva? Sí, una fe radioactiva. De pronto a vos a la mente se te viene en estos momentos una fe radioactiva y se te viene Hulk. Hulk fue formado de la radioactividad. Entonces, de pronto tú dices, "Oh, Hulk, ¿vas a hablarme de algo así? ¿De que me voy a poner de margen y me voy a poner verde?" No, yo no te voy a hablar de eso. Te voy a hablar de una fe sobrenatural. Una fe que cuando se activa, impacta alrededor, pero que también tiene sus consecuencias. Vamos a entender lo que es la radioactividad. Y la radioactividad, primero, es un fenómeno que se produce de manera espontánea en núcleos de átomos inestables emitidos mediante su desintegración en otro estable. Gran cantidad de energía en forma de radiaciones ionizantes. En síntesis, para no entrar en estos conceptos científicos de lo que realmente es, y eso nos va a llevar mucho tiempo a aprender, es que la radioactividad altera de forma perjudicial el entorno y sus alrededores, llámese agua, ambiente, aire, plantas, nuestro cuerpo, nuestro mismo cuerpo. Pero yo quiero mostrarte un ejemplo muy importante que se ha visto a nivel mundial y es el que vimos en Chernobyl y en Fukushima. Son dos lugares donde hubo una explosión,
donde hubo allí una filtración radioactiva. Y sabes, son lugares que aún durante mucho tiempo no se han podido volver a habitar, porque esa radioactividad no permite que las personas puedan ingresar y vivir y tener una vida normal. Hace poco me di cuenta y estaba viendo un documental que poco a poco allí en Fukushima están comenzando a retomar ciertas cosas, pero entraron a mostrar cómo se encuentra el lugar y es desolador, es muy triste. La radioactividad destruye o muta cosas. Entonces, créeme que la radioactividad puede hacer cosas sobrenaturales. Este tipo de radioactividad altera la salud, los órganos, en cada parte del cuerpo, generando muerte o alteraciones. Una de las dos. O te alteras o mueres. No tienes más opciones. No puedes quedar ahí en el medio como, no me pasó nada. No. No eres Hulk. Igual a Hulk, la radioactividad lo convirtió en Hulk. Entonces, el doctor Banner, como tal, lo convirtió en Hulk. Entonces, créeme que siempre va a haber una consecuencia a la radioactividad. Por algo, estamos teniendo una comparación, sencillamente porque el temor y el miedo son antónimos de la fe. Son cosas diferentes a lo que la fe realmente nos está mostrando. Son altamente radioactivos, atraen enfermedad, pobreza, esclavitud y terminan llevándote a la muerte. Por eso es importante entender que el miedo y el temor destruyen todo lo que está alrededor. Hace poco escuchaba una prédica muy que me impactó con respecto a esto de la fe y hablaba sobre la fe que tuvieron los apóstoles en la barca. Y esa fe se impregnó, ese miedo se impregnó. ¿Qué vamos a hacer? Pregunta. ¿Ellos no eran pescadores? ¿No eran profesionales? ¿No eran hombres que vivían allí en medio del mar? Entonces ellos sabían cómo llevar una barca. Pero cuando encontraron una tormenta como la que se vieron, tuvieron miedo y temor y todos se impregnaron de ese miedo. Al punto de que fueron a llamar a Jesús y le dijeron, Señor, tú que duermes, ayúdanos, Señor. Entonces date cuenta que estos antónimos de la fe nos pueden llevar a destrucción. Pero la fe que vino del aliento de vida, ¿te acuerdas de allá de Génesis 2:7? Del aliento de vida que dio Dios, que sopló el Señor, es altamente radioactiva y en muchos aspectos. Uno de los ejemplos que vemos de ese aliento de vida lo vemos en Sara, la esposa de Abraham. Es impresionante. Vamos a verlo. Hebreos 11:11. Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz afuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Es impresionante la fe que tenía Sara. Sabía que si Dios le había dado una palabra, Dios la iba a cumplir, fuera donde fuera, en el momento que fuera. Por eso es importante entender que ese soplo de vida que Dios te dio, te llena de fe y te hace mover montañas. Es ahí donde realmente uno dice, wow, mi fe puede mover montañas. Oiga, mi fe es radioactiva porque puede empujar cosas, hacer cosas sobrenaturales. Me pone los pelos de puntas leer esto en este contexto de fe radioactiva, porque vemos que la esterilidad de Sara, una condición que en lo natural, vemos que puede hacerle daño a una mujer y poderla llevar a un punto de muerte, cómo esta condición cambia y fue alterada por su fe.
Impresionante. Esa fe que tuvo Sara hizo cambiar ese entorno que ella tenía y ella pudiera ser una mujer que fuera y diera a luz. Pero lo más importante, que cambiara el transcurso de la historia. De pronto tú estás pasando por un momento muy difícil. De pronto tú estás pasando por ese momento como Sara. Y estás diciendo, ya estoy pasado de tiempo, ya no tengo nada, no tengo dónde morir, no tengo nada, eso mejor dicho, ya aquí fue. Pero esa fe sobrenatural que tuvo Sara, ese aliento de vida que el Señor dio, esa fe radioactiva, esa fe de fenómenos, es la que se tiene que activar en nuestras vidas para que todo cambie a favor de nosotros, para que el Señor actúe. El Señor dice, hombres de poca fe. Eso quiere decir que nosotros tenemos fe para hacer las cosas. Por eso fenómenos es importante, porque la fe como un fenómeno te puede llevar a cosas grandes. Por eso nuestra fe es radioactiva, porque puede empujar, puede cambiar, puede transformar el entorno. Entonces la fe tiene un componente que altera cada área de nuestras vidas. Produce alteraciones, produce cosas en nuestra vida. El poder de la fe puede derrotar hasta la misma muerte. Es impresionante ver eso. Mire que cómo Dios se movió en el transcurso de su vida, mostrando que la fe era tan fuerte que podía hasta levantar muertos. Que con el solo hecho de dar una palabra, el enfermo de este empleado, esta fe como la de Jairo, que le dice al Señor, Señor, tan solo di tu palabra y mi criado va a ser sanado. ¡Wow! Es una fe de fenómenos, una fe radioactiva, porque él sabía que con su palabra se iba a sanar. Por eso la fe que nosotros tenemos como fenómenos que somos, podemos explotar como esa bomba nuclear, esa bomba que altere nuestros alrededores. Hebreos 20, 9 al 12, Hebreos 20, 9 al 12. Yo quiero que vayamos allí, que tú en tu Biblia allí subrayes y mires esto tan importante. Mire, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole le dijo, no os alarméis, pues está vivo. Pues de haber subido y partido el pan y comió, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¡Wow! Impresionante. Esto es una fe de fenómenos. Impresionante. Pablo lo agarró y lo sostuvo y lo mantuvo ahí. Y él sabía que él no estaba muerto, sino que dormía. Y él le dijo, él no está muerto. Tranquilo, no se preocupen. Y suele pasar mucho con nosotros como cristianos. Vemos la situación, vemos lo que está pasando, pero le creemos a la circunstancia y nos quedamos con la circunstancia, mas no vivimos en esa fe sobrenatural, mas no actuamos en esta fe de fenómenos, nos quedamos esperando a ver qué va a pasar, nos quedamos mirando cómo Dios va a obrar. Y después, cuando ya estamos en una situación, ahí sí buscamos, ¡ay, Señor! Y ahí sí comenzamos a tener fe, sabiendo que nosotros tenemos fe antes para poder actuar. Que no tenemos que esperar a que llegue la situación caótica o el punto de muerte para poder activar nuestra fe de fenómenos. ¿Sabes? En Primera de Reyes 17, 21 al 22, Primera de Reyes 17, 21 al 22 dice así. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y él
alma del niño volvió a él y revivió. ¡Wow! Impresionante esto. Que nosotros tenemos que aprender a clamar con una fe viva, con una fe radical, con una fe explosiva, con una fe que vaya más allá, con una fe que se expanda a los demás y que pueda levantar a los muertos, que pueda revivir a las personas. No estamos hablando solamente físicamente, sino espiritual. Que al lugar donde tú llegues impactes vida y la gente diga, ¿usted qué tiene que yo quiero tenerlo? Eso es tener una fe radioactiva. Que cuando tú llegas a tu trabajo digan, oiga, llegó este que a pesar de que el problema esté acá, él sabe que se va a poder llegar a hacer cosas. Y no que cuando llegues vos al laburo digan, llegó el cristiano, este que se la pasa hablando y ahí pura bla, 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 pero la verdad nunca se ve una acción que realmente cambie y transforme. Tenemos que tener esa fe como de fenómenos. Esto es muy tremendo. El poder radioactivo de la fe en nuestras vidas es que el mismo poder de Dios se active a favor de nosotros. Es impresionante ver que nuestra fe nos puede llevar a hacer acciones sobrenaturales. Vuelvo y les muestro este ejemplo que les estaba hablando. Los discípulos viajaron primeramente de un punto a otro punto en la barca con Jesús y se asustaron por la tormenta y dijeron, Señor, ayúdanos. Y después ellos se tuvieron que devolver en la barca y Jesús se quedó. Y volvieron a tener otra vez una tormenta. Y allí apareció ¿quién en medio de la tormenta? Jesús. Pero dése cuenta que algo que ya había pasado, algo que ya había acontecido, que Jesús les había dicho, hombres de poca fe, hizo que alguien actuara. ¿Quién? Pablo. Y él le dijo, cuando vieron que se acercaba a alguien, ellos se asustaron porque ellos en esa época creían que cuando aparecían sombras, significaba que ellos ya se iban a morir. Entonces Pablo le dijo, cuando se estaba acercando a Jesús les dijo, tranquilo, no se preocupen, soy yo. Entonces Pablo le dijo, Señor, si realmente eres, manda que yo camine en las aguas y me acerque hacia ti. Y Jesús que le dijo, pues ven. Y mire esa fe. Yo realmente nunca he visto caminar a nadie en las aguas. Yo soy honesto. Y me sorprendería. Y que me dijera el Señor, ven sobre las aguas. A ver, yo te pregunto, ¿vos serías capaz de hacerlo? Que cuando el Señor te diga, che, caminas sobre el río de la Plata, ¿vos serías capaz de decir, wow, ¿lo hago? Pues bueno, nuestra fe, esa fe de fenómenos, esa fe radioactiva, tiene que ser tan fuerte para que podamos actuar e impactar a los demás. Yo creo que cuando él se bajó de la barca y comenzó a caminar, yo creo que los otros discípulos dijeron, wow, esto es otra cosa. Y allí Dios pudo hablar y actuar en ellos. Mire, veamos algo allí en Efesios 1 del 16 al 21, que es muy importante. Y vamos a leerlo, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuál es la riqueza de gloria de su herencia en los santos y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Impresionante, según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que sea nombrado, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¡Wow! Impresionante cómo esto te abre la cabeza y te explota y te hace entender una fe de fenómenos y tú dices,
Wow, me gusta lo que dice ahí en el versículo 19. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? La grandeza de su poder, la grandeza de su fe, la grandeza de lo que Él tiene para nosotros. Es impresionante ver cómo su poder es tan fuerte que es impregnado en nosotros y que nosotros podemos llegar a impactar a otros más, que podemos llegar a darle vida a los demás, porque su superimenente grandeza vive y habita en nosotros, pero a aquellos que lo buscamos, a aquellos que buscamos de su presencia, a aquellos que buscamos de su sabiduría, a aquellos que estamos teniendo tiempo de conocerlo a Él. Porque si vos no lo conoces, no vas a poder entender todo lo que Él tiene. Pero si vos lo conoces, ¡guau! Impresionante todo lo que el Señor te va a mostrar. Como dice su palabra, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni anduvo en corazón de hombre, vos vas a ver. Por eso es importante conocerle a Él, entender lo que es esa fe en nosotros, esa fe radioactiva que impacta a los demás, que va más allá, que transforma, que cambia de muerte a vida, que trae de las tinieblas a la luz, que levanta personas, que levanta familia, que transforma personas. Esa es una fe radioactiva, una fe de fenómenos. Una fe que cada vez que las personas te saludan, dicen, wow, qué bueno es hablar con vos. Qué impresionante es estar con vos. Yo te voy a mostrar y te voy a contar un micro testimonio que me pasa mucho en mi trabajo. Yo en mi tiempo de trabajo, cuando estoy haciendo mi trabajo de Uber, allí manejando el auto, yo siempre ando escuchando mi música. Y siempre ando escuchando las alabanzas del Señor y gozándome. Y cada vez, a veces que se sube la gente, comienza a hablarme, no, porque el virus, porque eso, que lo otro. Y yo le digo, bueno, pero tranquilos, usted está bien, Dios está con usted. Y comenzamos a hablar y comenzamos a impactar. ¿Y sabe qué ha pasado? Que la gente se baja del auto con otro ambiente. Como que son transformados. Porque esa fe radioactiva de un fenómeno impacta a los demás. Por eso tienes que ser un fenómeno que impacta y que tiene una fe radioactiva. No puedes quedarte ahí sentado sin impactar a los demás. La palabra de Dios es clara. Dice que vayamos y hagamos, que nosotros tenemos que hacer. ¿Sabe que la palabra siempre habla es de que vos y yo tenemos que hacer? Él dice, vayan y hagan, vayan y muévanse, vayan y ustedes primero hagan ustedes lo que tienen que hacer, porque yo me voy a encargar de hacer el resto. Por eso, si el Señor te ha llamado a hacer algo en una fe de fenómenos, créele al Señor, porque esta fe radioactiva va a caer sobre ti y se va a levantar un gozo, un poder sobrenatural que vas a impactar a los demás. Vas a impactar a los de tu casa, vas a impactar a tus vecinos, vas a impactar a los de tu trabajo, vas a comenzar a andar en una fe que va a impactar, una fe radioactiva. Por eso eres un fenómeno. Yo te quiero hoy preguntar, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres ser un verdadero fenómeno? ¿Quieres ser un verdadero cristiano que vive en una fe sobrenatural? Que va a actuar como Pablo creyó y que anduvo en las aguas, que cuando ya se vio caminando y él se vio con todo ese poder que Dios le estaba dando, él se asustó. Y él como que, uy, ¿qué pasó? Y se hundió. Y ahí fue cuando le dijo, Señora, ayúdame a salir de acá. Y el Señor volvió a actuar en él y le dijo, ¿qué pasa? ¿No crees que yo soy el que soy? Y después es cuando él le dice, wow, Señor, tú eres el único que da palabras de vida eterna. Entonces, sabes, Dios hoy te invita a que seas un fenómeno con una fe radioactiva, que impacte, que cambie, que transforme. No como estas situaciones de radioactividad en Chernobyl y en Fukuyama, sino que tengas un cambio para con los demás, que traiga vida, que traiga alegría y que traiga gozo. Y si es la primera vez
que nos estás viendo, que estás allí, que me gustó, que están hablando, ¿cómo así que fenómenos? Te queremos invitar a que si no has conocido al Señor y si nunca has dicho, ¿y estos de qué me hablan? Te estamos hablando de que conozcas a Dios, que conozcas a Jesús y que lo vuelvas como tu único Señor y que Él pueda vivir en tu vida. Y de pronto tú no has hecho esta oración y dirás, bueno, ¿y cómo hago para recibir al Señor? Solamente es que repitas después de mí esta oración. Di, Señor Jesús, hoy yo te reconozco como mi Señor y único Salvador. Entra en mi vida, anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de él jamás. Gracias, Dios, porque de ahora en adelante tú vas a tomar el control de todo lo que yo soy. Bueno, qué bueno que hayas estado conectado, qué bueno que hayas hecho parte de este tiempo y espero que nos podamos ver en una próxima ocasión.